Hola, bueno, me presento, mi nombre es Isai Cristóbal de la Costa del grupo 1MM2, y pues esta vez me tocó exponer lo que es ajustes. Y pues, ¿qué es un ajuste? Prácticamente un ajuste es la relación resultante de la diferencia antes de ensamblar entre las medidas de dos elementos, el agujero y el eje respectivamente, destinados a ser ensamblados. Bueno, pues vamos a tener que considerar ciertas fórmulas. La primera y la última pues no se va a llevar, no se va a tomar en cuenta tanto, puesto que es tolerancia y es un tema que se va a llevar posteriormente. Sin embargo, sí es importante recalcar las fórmulas de desviación superior y de desviación inferior, que es el valor máximo menos el valor nominal, y la desviación inferior pues va a ser el valor mínimo menos el valor nominal. Esto puede ser los valores del agujero, tanto como del eje. Ahora, pues aquí tenemos una representación de cómo sería de esta manera. Aquí podemos subrayar que este de aquí va a ser el agujero y este de aquí va a ser el eje. Y bueno, ahora teniendo esto en consideración, pasemos a lo que son los tipos de ajustes. Bueno, el primer tipo de ajuste que vamos a tener, pues es el tipo de ajuste juego. Y este sucede cuando el eje es menor que el agujero. Es decir, podemos encontrar una diferencia positiva. Y de este tipo de ajustes se pueden, ¿cómo poder decirlo? Se pueden producir dos subconjuntos, que es el juego mínimo, que la diferencia va a seguir manteniéndose positiva, sin embargo, se va a tener una medida mínima del agujero y una máxima del eje. Y aquí podemos encontrar la primera fórmula, que el juego mínimo es igual al valor mínimo del agujero menos el valor máximo del eje. Ahora, considerando un poco las fórmulas que vimos anteriormente, podemos sustituir en esta nueva fórmula y nos va a quedar el valor nominal más la desviación inferior menos el valor nominal menos la desviación superior. Ahora, haciendo los cálculos, pues nos va a quedar simplemente que el juego mínimo es igual a la desviación inferior menos la desviación superior. Pues aquí podemos ver claramente cómo se representa de manera gráfica. Ahora pasemos a lo que es el juego máximo. Va a ser igual con una diferencia positiva. La única diferencia es que eh, se va a contar con una medida máxima del agujero y una medida mínima del eje. Y pues su fórmula va a ser medida mínima del agujero menos medida máxima del eje. Ahora pasamos a otro tipo de ajuste, que es el ajuste aprieto. Este tipo de ajuste, por el contrario de lo que fue el ajuste de juego, va a mantener una diferencia negativa. Esto quiere decir que la medida del eje va a ser mayor, máxima, y la medida del agujero va a ser mínima. Y podemos igual encontrar dos conjuntos, que es el aprieto mínimo, y este aprieto mínimo va a tener una medida máxima del agujero y una medida mínima del eje. Y el aprieto máximo, que va a tener una medida mínima del agujero y una máxima del eje. Y pues, Hola, mi nombre es Alejandro Sequeira y voy a hacer la explicación sobre el apriete. El apriete es un tipo de tolerancia dimensional. Bueno, es de hecho un tipo de ajuste que utiliza diferentes tolerancias dimensionales entre dos piezas y estas piezas están en contacto directo. En este tipo de ajuste, las piezas tienen que, las tolerancias están medidas para que las dos piezas estén en contacto y haya una presión entre ambas, lo que se llama la zona de tolerancia, es decir, esta parte. Estas son las tolerancias y como se puede observar aquí, esta parte pertenece a la pieza, es la parte donde ahí está el apriete. Es el apriete. Ahora, para contar el apriete adecuadamente se necesitan dos medidas, la medida máxima de la parte que esté haciendo el apriete y la medida mínima. También se hace necesaria la tolerancia, es decir, se necesita la medida máxima y la medida mínima o la tolerancia de la pieza. Y obviamente la tolerancia tiene que cumplir estas condiciones. Las condiciones son que para que haya un apriete, la medida mínima de la pieza 1 debe ser mayor a la medida máxima de la pieza 2. Y este es un ejemplo de un apriete. Bueno, esto es algo que se utiliza mucho en carpintería, pero también se puede encontrar su uso en ingeniería, como por ejemplo aluminio. Y estas dos piezas están diseñadas para que estén en contacto y hagan un apriete. Es decir, que en sus tolerancias tienen que seguir este diagrama. El concepto de tolerancia en sí no es muy complejo, sin embargo hay que conocer unos conceptos que van ligados y sus implicaciones para entenderlo un poquito más. Las tolerancias surgen a partir de que muchas veces las piezas cuando se maquinan no terminan por coincidir con lo que sería el diseño original, ya sea un SolidWorks o el dibujo técnico con el que se haya hecho. Estas discrepancias de mediciones, de medidas, pueden ocurrir por muchas cosas, desde un fallo en lo que sería el operador, que mida mal o que haga el maquinado mal, a que haya un juego en las piezas mecánicas o en las herramientas, o que por la manipulación de la pieza, al estarla trabajando, esta se dilate por calor. Entonces pueden surgir por muchas cosas. Para entender un poquito más a detalle lo de las tolerancias, hay que saber que estas tolerancias surgen de la relación de diversos tamaños. El primero y el básico y más importante es el tamaño real. El tamaño real es aquel que se mide una vez que ya se tiene la pieza en físico, una vez que ya la puedes manipular, tomas tu medida y ese es tu tamaño real. El tamaño nominal es una designación del tamaño que se le adjudica a tu pieza o a una parte de tu pieza. Cuando te refieras a ella, ese es tu tamaño nominal, un tamaño que está, digamos, anclado a esa parte. El tamaño especificado normalmente es el que ya se asocia con una tolerancia. Por lo general, se intenta que sea idéntico al tamaño del diseño o que haya un pequeño margen implicado. El tamaño del diseño es precisamente el tamaño con el que la persona inicialmente eh,
planea que vaya a quedar la pieza y es el que debe estar especificado en el dibujo, aunque después el tamaño real pues, es el que varía, ¿no? Que ya no resulte como el de diseño. Ya con estas ideas de tamaños en mente, vamos a entender que la tolerancia ocurre en muchas dimensiones, ¿no? Puede ocurrir en lo ancho, puede ocurrir en lo largo, alto, puede ocurrir en cualquier dimensión. Y es lo que sería una variación total que todavía está permitida, que todavía se acepta en el tamaño. Entonces, a veces se ocupa tolerancias cuando se determina que es bilateral el asunto, ¿no? Que puede variar tanto hacia arriba como hacia abajo en cuanto a la medida. La tolerancia puede especificarse de dos maneras, como se iba introduciendo. Bilateral, ¿qué significa? Que a la hora de especificar tu tolerancia le vas a poner un más menos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede tanto sobrepasar tu dimensión como puede que le falte a la dimensión que habías querido originalmente en lo que sería el tamaño de diseño. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos más menos 0.006. Esto significa que puede quedar pasando tu medida inicial por 0.006 o le puede faltar 0.006. La forma unilateral es todavía más sencilla. Significa que solo puede, en este caso, solo puede sobrepasar tu medida de diseño. No puede faltarle. Normalmente ayuda a ser un poquito más específicos cuando te dicen, ok, te puedes pasar, pero es crucial que no te falte. Lo mismo puede ser al revés. Te puede faltar, pero no te puede sobrar. Esto, pues, dependiendo, ¿no? Para que lo necesites. Mi nombre es Frida Jimena Coronado Carrasco y yo voy a explicar lo que es el tema de la conicidad. Esta se define como el aumento o disminución del diámetro por cada milímetro de altura. Para calcularla tenemos que tener en cuenta que esto va a ser igual al diámetro del cono sobre la altura, que también es igual al diámetro del cono sobre la longitud del cono. Pero si solamente es el tronco del cono, la conicidad es la relación que hay entre las diferencias de diámetros y su longitud. Otro término importante también es la inclinación, que es el cociente entre la diferencia de los radios y la longitud de un elemento cónico. Se acota dependiendo de los elementos que se tengan en el plano: el diámetro, el ángulo θ y la longitud del cono. Para calcular la inclinación tenemos la diferencia de diámetro sobre 2 veces la longitud, que va a ser igual a la tangente del ángulo θ dividida entre 2. En base a un ejemplo, tenemos que el diámetro mayor va a ser igual a 20, el otro a 10 y la longitud a 40. Aplicando las fórmulas tenemos que la conicidad es igual a un cuarto o 0.25, la inclinación es igual a 0.125 o un octavo, y si queremos calcular en particular el ángulo, tenemos que este va a ser igual a 7 grados, 7 minutos y 30 segundos, y va a ser paralelo al eje de simetría, es decir, a este. ¿Para qué nos sirve la conicidad? Nos permite expresar piezas cónicas y el desplazamiento para piezas en cuanto estas no sean piezas de revolución. Un ejemplo de ello lo podemos observar en un alesómetro. Algunos de los principales errores en la conicidad es cuando no hay una dimensión de tolerancia en los extremos de la pieza a cortar, cuando en determinadas piezas con cierto grado de conicidad no hay una distancia teórica de referencia, y cuando no se cuenta con el diámetro de una sección transversal adecuada, y como esta se relaciona en base al valor real del diámetro en el plano de la referencia, esto nos puede llegar a arrojar a errores terribles. Un ejemplo de ello es en un láser rotatorio PR60 cuando no cumple con algunas de estas características que se muestran aquí. Bueno, pues ahora pasemos a lo que es rugosidad superficial. Como pequeña introducción tenemos que todas las superficies muestran marcas debido al tratamiento que se le dio al tipo de mecanizado, torneado, fresado, rectificado, etc. Al terminar este mecanizado se presentan dos diferentes formas de textura superficial: ondulación y rugosidad. Y para tener un ejemplo o una definición más concisa de lo que es rugosidad, pues la rugosidad o textura primaria está formada por surcos o marcas dejadas por los agentes que atacan la superficie en el proceso de mecanizado, como anteriormente ya se mencionó, como herramientas, partículas abrasivas, acción química, etc. Y se encuentran superpuestas al perfil de ondulación. Los espacios entre crestas varían entre 4 y 50 veces la profundidad de depresión. Y pues, para diferenciar la rugosidad de la ondulación se han creado o se han clasificado en errores microgeométricos y macrogeométricos. Los errores microgeométricos, que es en lo que nos vamos a centrar, pues son todos aquellos que tienen que ver con la rugosidad. Más bien se ha hecho esta clasificación para facilitar el estudio de la medición y los métodos de medición de los errores en las superficies. Y pues su medición solamente es posible debido al progreso en la electrónica, que con auxilio de circuitos se han desarrollado aparatos basados en sistemas que utilizan una pequeña aguja de punta muy aguda para recorrer una muestra de la superficie y definir numérico o gráficamente su perfil. Este instrumento de medición se ha nombrado como rugosímetro, que más adelante se va a ver. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen del rugosímetro. Lo que va a hacer que vaya midiendo pues es una aguja que va a tener desplazamientos verticales, puesto que se va introduciendo en las crestas y valles de estas irregularidades en la superficie. Tenemos un captador que sirve como registro de los movimientos de la aguja y un patín que sirve como filtro mecánico. Estos filtros van a ser muy importantes, puesto que al graficar dichas mediciones, se va a encontrar que la ondulación de la superficie va a cambiar estas gráficas. Por lo tanto, sí vamos a tener gráficas en donde se muestra la ondulación, tanto la rugosidad, pero es más conveniente usar gráficas donde solo se utiliza la rugosidad. Estas gráficas van a servir mucho para el sistema de medición. Uno de los más utilizados pues, es el sistema M o de la línea media. Este sistema va a medir las irregularidades en función de su forma ideal. De esta manera se asegura una línea vertical como manera de referencia. Como se logra ver en la imagen de la derecha, es más o menos así el ejemplo.
La línea pues se va a predisponer de tal manera en que la sumatoria de las áreas que hay por encima de esta sea igual a la sumatoria de las áreas que se encuentran por debajo. Siempre y cuando se excluya la ondulación, quedará de la primera forma, o sea, la forma de la imagen de la derecha. De lo contrario, quedará algo tal que, como se muestra en la imagen que está en la esquina izquierda, se podría decir. Y bueno, ¿para qué van a servir estos sistemas de medición? Pues bueno, van a servir puesto que hay parámetros de medición como leer la rugosidad media aritmética, que está definido como la medida aritmética de los valores absolutos de las coordenadas de los puntos de perfil de rugosidad en relación a la línea media dentro de la longitud de medición. Bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? Prácticamente y en resumen, se calculan las áreas que hay por encima de la línea y las que hay por debajo. Lo que nos va a dar pues es una sumatoria total. Matemáticamente se puede expresar como 1 sobre la longitud medida multiplicado por la integral de 0 a la longitud medida de esta función. Prácticamente se va a tomar como función. Y bueno, se puede también expresar de una manera aproximada como 1 sobre la longitud medida de la sumatoria de estas áreas. ¿Y por qué pasamos de una integral a una sumatoria? Puesto que hay que recordar que las integrales prácticamente son las áreas que hay debajo de las curvas. Por lo tanto, pues estaría en lo correcto decir que un valor aproximado sería dicha sumatoria. Y para valores de la rugosidad media, pues podemos encontrar dichas aplicaciones, las cuales se encuentran en esta tabla. Bueno, el empleo de la rugosidad media es cuando sea necesario el control de la rugosidad en forma continua en las líneas de producción, debido a la facilidad de obtención del resultado. También en superficies donde el acabado presenta los surcos mecanizados bien orientados, torneado y fresado. Superficies rectificadas, bruñidas, lapidadas, etc. Superficies de poca responsabilidad, por ejemplo, acabados con fines apenas estéticos. También vamos a encontrar lo que es la rugosidad media cuadrática, que es el promedio cuadrático de las desviaciones del perfil de rugosidad desde la línea media a lo largo de la longitud de evaluación. Y se utiliza cuando el acabado presenta surcos bien definidos y en donde la rugosidad media aritmética presenta poca resolución. Sin embargo, es muy poco utilizado y gráficamente más difícil de obtener. Bueno, pues al ver las fórmulas que hay debajo, ya podemos intuir que estas fórmulas se parecen un poco a unas fórmulas de estadística. Y pues prácticamente pues eso es lo que representan.